La Fundación Mi Ángel de Amor presenta La caída de un ángel con Sandra Bueno. Hoy hablaremos de los diferentes tipos de duelo y las formas en las que se pueden presentar, los cuales puede experimentar cada persona que está atravesando por una pérdida. Primero, les hablaré del duelo normal. Es el más frecuente de todos y se caracteriza por sentir aturdimiento, confusión, dolor, sensación de debilidad, falta de apetito, de sueño, pérdida de peso, dificultad para concentrarse, sensación de culpa, enojo, momentos de negación, incluso alucinaciones con respecto al fallecido. El siguiente es el duelo anticipado. Es el tipo de duelo en el cual las personas empiezan a experimentar el dolor antes de la pérdida, sin que éste haya ocurrido todavía. Es relativamente frecuente cuando el ser querido sufre una enfermedad terminal. Aunque no haya fallecido, es una forma de adaptación de lo que va a ocurrir. La persona es consciente que va a vivir dicha pérdida de modo irremediable dentro de un corto o largo periodo de tiempo. La persona experimenta diversos sentimientos y emociones anticipadas que lo preparan emocional e intelectualmente para la evidente pérdida. Es un proceso no tan agudo como los otros tipos de duelo, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar calma. Cuando al fin llega la muerte del ser querido, la persona puede sentirse aliviada. Suele ser un duelo largo y es aconsejable contar con ayuda psicológica para poder expresar el dolor de las emociones que van surgiendo en nosotros de forma adecuada. A menudo estamos tan centrados en el enfermo que nos olvidamos de nuestro dolor y nuestro duelo. Pasemos ahora al duelo crónico o sin resolver. También es identificado como patológico. Esto sucede cuando la pérdida no es aceptada por una persona porque se encuentra en las fases de negación y el duelo se queda pegado al dolor. La persona arrastrará el dolor de la pérdida durante muchos años, haciendo que se instaure en su interior sentimientos de desesperanza, unido a veces a un fuerte sentimiento de desesperación. La persona es incapaz de rehacer su vida, se queda completamente anclada en el pasado, envuelta en constantes recuerdos y su vida gira en torno a la persona fallecida, considerando como una ofensa hacia el difunto restablecer cierta normalidad. Es un duelo complicado, ya que el doliente es incapaz de dejar de revivir de forma detallada los sucesos relacionados con la muerte y todo lo que le ocurre le recuerda esa experiencia. La persona que está padeciendo este tipo de duelo activa en su mente mecanismos de protección sobre el hecho que le ocasiona sufrimiento. Es importante que identifiquemos el problema y que aceptemos que llevamos demasiado tiempo así. Si no conseguimos entender cómo superar la muerte de un ser querido y no trabajamos el duelo, puede ser que éste se quede estacionado en alguna de las fases, continúe y no se llegue a la aceptación. Se habla de duelo sin resolver cuando la persona lleva estancada en el proceso entre 1 año y medio y 2 años. Si sentimos que no somos capaces de superar la tristeza o el enfado solo, lo más aconsejable es hablar de nuestras emociones con una persona cercana o un profesional y no guardarnos los sentimientos. Comunicarnos y decir cómo nos sentimos evitará que el duelo se convierta en crónico. Ahora les quiero hablar del duelo congelado. Se le conoce también como duelo pospuesto. Se presenta en personas que en las fases iniciales del duelo no dan signo de dolor o afectación por la muerte del ser querido. Comúnmente este duelo lo padecen personas que controlan excesivamente sus emociones y quieren mantener una determinada imagen de fortaleza hacia su entorno, presentando dificultad para expresarlas y para reaccionar a dicha pérdida, y hace que el duelo se retarde. Aunque es idéntico al duelo normal, la diferencia es que comienza después de pasado un tiempo y forma parte del duelo ausente. Suele venir asociado a manifestaciones físicas. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo,
En los niños ocurre este tipo de duelo cuando no encuentran las palabras que representan la situación que viven. Suelen presentarse casos en los que los adultos ignoran su sufrimiento y no contribuyen a su superación. Igualmente, los padres se mantienen fuertes ante sus hijos, creyendo que así no ocasionarán ningún daño, o también en personas con alguna discapacidad cognitiva. Poco a poco hay que dejar fluir lo que sientes y expresar tu tristeza para así poder volver a vivir. El siguiente es el duelo desautorizado. Ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Es común en padres cuyos bebés han fallecido durante la fase perinatal. La diferencia con el resto de los duelos es que la muerte ocurre muy cerca del nacimiento. Las personas que lo experimentan muestran comportamientos de shock, insensibilidad, aturdimiento y dificultad en lograr un normal funcionamiento. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Este reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo han superado. Muchas veces este tipo de duelo también se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre, por ejemplo, su familia. Expresar duelo puede llegar a ser un acto simbólico que altere ciertas ideas políticas y sociales. Por ejemplo, si la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprobaba este tipo de relación. Recuerde que eres tú el que decides sobre tus sentimientos y que nadie debe hacerlo por ti. Todos los duelos son necesarios. En este tipo de duelo existe un rechazo del entorno laboral, personal o social hacia el dolor que padece una persona. Con el paso del tiempo, los demás intentarán minimizar el duelo, porque quien no ha experimentado el sufrimiento asume que el doliente tiene que dejar de sufrir y vivir feliz sin problema. Pasemos ahora al duelo distorsionado. Es el que se presenta cuando la persona previamente ha experimentado un duelo y a corto plazo se encuentra nuevamente viviendo otro. En este caso su reacción es fuerte y desproporcionada. Por desgracia, se encuentra frente a una nueva situación de duelo por la muerte de un ser querido muy cercano, como una pareja, un padre, un hermano o un hijo. Puede ser que al volver a escuchar las mismas frases del duelo y vivir una situación parecida por otra muerte, experimente una situación mucho más intensa y dolorosa. El duelo ambiguo es el que mayor ansiedad provoca porque permanece sin aclarar. Dentro de este duelo podemos encontrar dos manifestaciones distintas. En la primera de ellas, el sujeto es consciente de que la persona está ausente físicamente, pero no psicológicamente. Es característica en aquellos casos en los cuales no es seguro si la persona se encuentra viva o muerta, ya que no se ha encontrado el cuerpo, sino simplemente desaparecida. Ocurre cuando existen catástrofes por distintas índoles. En otros, el duelo percibe a la persona presente físicamente, pero ausente psicológicamente. Es muy común en familiares de personas con demencia avanzada o que han sufrido un daño cerebral y están en estado vegetativo. Duelo exagerado o eufórico. Este tipo de duelo puede ser expresado de tres formas distintas, ya sea caracterizado por una reacción intensa a la pérdida del ser querido, negando la muerte de la persona, por lo que el individuo actuará como si ésta siguiera con vida, o aceptando la muerte de la persona, pero con la certeza de que ha sido en beneficio hacia su persona. La persona que sufre un duelo intensificado libera todo lo que tiene por dentro sin reprimir sus emociones. Grita, llora, ríe, etc. Aunque se cree que es la mejor manera de superar el duelo, esta reacción puede ocasionar cuadros depresivos.
Es importante expresar los sentimientos, pero a través de la forma y medio adecuado. Duelo enmascarado es el duelo en que la persona experimenta síntomas físicos y conductas que le causan dificultades y sufrimientos. Sin embargo, estos no son asociados con la muerte de la persona con la cual se tenía el vínculo. Podemos tener algún tipo de dolor físico. Este es un modo de expresar las emociones en nuestro cuerpo, de expresar el dolor. Puede aliviarse al ir al médico y explicarle lo que pasa, pero no lo relaciona con la pérdida del ser querido. Oculta el hecho de su recién pérdida, ya que no lo relaciona con el dolor físico que siente. Por ejemplo, un fuerte dolor de cabeza. Tenemos que hablar del duelo que sufren los niños y niñas. Este tipo de duelo depende de la edad del menor, ya que a consecuencia de esta tendrán o no cierta comprensión de la situación que están experimentando. Alrededor de los 2 años perciben el sentimiento de separación ante la persona que ha fallecido. Sin embargo, no comprenden el significado de la muerte, pues no tienen el concepto de muerte como tal. Más o menos a partir de los 4 y hasta los 6, empiezan a desarrollar una limitada comprensión de la muerte. La mayoría de los niños consideran que una persona que ha muerto podrá volver a la vida posteriormente. En esta etapa, un niño que sufre un proceso de duelo puede retroceder en el control de algunas conductas, como el control del esfínteres. Ya entre los 6 y los 9 años puede comprender lo que es la muerte y sus consecuencias. Sin embargo, hay que actuar con cautela, pues en esta edad se puede desarrollar en el menor sentimientos de culpa. El duelo psiquiátrico desarrolla en el sujeto trastornos mentales, los cuales pueden ser de diversas clases. Entre ellos puedo mencionar el duelo histérico, en el que la persona se identifica con el fallecido, llegando a presentar los mismos síntomas que llevaron a este a la muerte. En el duelo obsesivo, la persona desarrolla una depresión grave y prolongada, la cual tiene en su base la culpa que siente. Y por último, en el duelo maníaco, la persona alterna cuadros de completa excitación psicomotriz y humor explosivo con cuadros depresivos. Analizando los tipos de duelo, siento que yo personalmente he pasado por algunos de ellos. Por ejemplo, con mi hermano Juan Pablo me tocó experimentar un duelo normal. Sin embargo, habían días que se convertían en un duelo exagerado o eufórico, porque me era imposible aceptar la muerte de él. Con mi hermano Leonardo Alberto, al que todos conocíamos como Gillo y que lamentablemente muere a pocos meses de la pérdida de mi hermano Paulo, alcancé a experimentar el duelo distorsionado, con días de duelo exagerado, pero con el tiempo se convirtió en un duelo normal. Con mi madre y mi suegro tuve un duelo anticipado, un poco más tranquilo, creo que por haber atravesado anteriormente varios duelos y también porque ambos estuvieron enfermos por un largo periodo de tiempo. Los duelos de mi suegra y el de Manuela fueron muy impactantes, ya que no me lo esperaba. Yo hablaba con mi suegra casi todos los días y ella me decía que estaba bien. Era ella la que vivía preocupada por mi salud. Cuando me dieron la noticia de que le había dado un infarto fulminante, fue muy difícil de aceptar, casi igual que la noticia de la muerte de Manuela. Con ella se me hacía imposible aceptar que en unas pocas horas antes la había visto sonreír y darme cuenta que ya no la volvería a ver jamás. Fue una montaña rusa de sentimientos y creo que pasé por varios duelos. Había días que se me hacía imposible creer lo que me estaba pasando. Otros días lloraba sin control. Otros días la buscaba como si la fuera a encontrar, pero con la ayuda del padre Álvaro, la hermana Marcela y el acompañamiento de mi familia y mis amigos, fue entendiendo que debía reponerme.
que tenía un hijo por quien seguir adelante y que la mejor manera de honrarla era recordándola con cariño. Que hiciera lo que hiciera, no regresaría, y terminé entendiendo que era el día y la hora en que Papito Dios necesitaba en su casa un ángel más, que yo había tenido en mis brazos un hermoso ángel y no me había dado cuenta cómo la vida me había convertido en mamá de un ángel. Espero que este video te ayude, al igual que a mí, a identificar el tipo de duelo en el que te encuentras tú o alguna persona cercana a ti, y así reconocer si necesitas ayuda profesional o simplemente el acompañamiento de tus seres queridos. Como hemos visto, cada duelo es distinto y debemos vivirlo de forma individualizada, cada uno en sus fases y etapas. No todos los duelos nos harán sentir las mismas sensaciones. El duelo nos ayudará a aceptar la muerte, a aprender a expresar nuestros sentimientos y a vivir con el sano y hermoso recuerdo de aquellos a los que más amamos. Ahora ya sabes qué es el duelo y cómo se presenta, pero es posible que necesites ayuda para identificar de manera personal a cuál te enfrentas tú o alguien más, y así saber cómo superar una pérdida. Si no sabes cómo hacerlo, no dudes en ponerte en contacto con nuestra fundación Mi Ángel de Amor, donde te ayudaremos a sobrellevar tu duelo de una forma sana y transformar el dolor y la ira en aceptación. Te ayudaremos a guardar los recuerdos de los que más amas lejos del dolor. En nuestra fundación contamos con un grupo de psicólogas que te pueden aconsejar, apoyar y ayudar durante este proceso. También te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos dejes tus comentarios. En la descripción de este video encontrarás los links de nuestras redes sociales. Como siempre, te mando un abrazo con el corazón. Hasta el próximo video.